ofrezco la palabra al señor secretario para dar lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos en la cuenta. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta urgencia en calidad de suma para el proyecto que fija plazo máximo para que los proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones entreguen los registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado y otros cuya investigación requiere especial celeridad. También oficio del presidente de la República, urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la Carta Fundamental para crear el Consejo Nacional de la Magistratura y el Ministerio Público. Boletín 12.607, refundido, que se encuentra en tabla en la sesión de ayer, lo vimos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira se presenta urgencia simple para el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal, crea un registro de condenados por este delito y dispone la incautación de los animales afectados. Pareo, se presenta un pareo, presidente, para esta sesión entre la diputada doña Pamela Giles y la diputada doña Camila Flores Oporto. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para limitar el número de reelecciones a que tienen derecho los expresidentes de la República. Proyecto iniciado en moción que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para sancionar la falta de respuesta a oficio de fiscalización dirigido por la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para agravar las penas por los delitos de daños cometidos contra los bienes destinados a implementar medidas de seguridad pública. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirma la asistencia al señor subsecretario de Justicia, don Ernesto Muñoz, que se encuentra presente, acompañado de Francisco Muñoz, jefe de gabinete, doña Macarena Cortés, jefa de la División de Reinserción Social, don Francisco Maldonado, asesor del Ministerio, doña María Esther Torres, jefa de la División Jurídica, doña Flora Benazul, abogada de la División, y don Francisco Molina, abogado de la División. Defensoría de la Niñez confirma la asistencia del señor defensor de la Niñez, don Omar Quesille, acompañada de la encargada de área de comunicaciones, doña Andrea Borges, y la jefa de gabinete, doña Grace Schmidt. Correo electrónico, el señor Ignacio Yuri del Villar, jefe de gabinete del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, por el cual confirma la asistencia de la señora Rocío Faúndez, directora nacional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, acompañada de la señora María Elisa Alcaíno, asesora de gabinete. Correo electrónico de UNICEF, por el cual se confirma la asistencia de la señora Violet Speak Warnery, representante de UNICEF, y la señora Paula Margota, oficial de protección. Correo electrónico se confirma la asistencia de los invitados particulares, los señores Claudia Contreras y Andrés Cubillos, que asisten en calidad de oyentes, como también invitados a exponer, lo harán vía Zoom, de la Asociación Nacional de Fiscales. Se confirma la asistencia de la señora Patricia Ibarra, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, y el señor José Manuel McNamara, director de Asuntos Legislativos de la asociación. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta a las señoras y señores parlamentarios. Bien, no habiendo palabras sobre la cuenta, damos inicio a la orden del día. La presente sesión número 222 ha sido citada con el propósito de continuar la tramitación en general del proyecto de ley que modifica la ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal para fortalecer las respuestas sancionatorias frente a conductas consideradas de especial gravedad. Boletín 15.589-07. Le damos la bienvenida al señor subsecretario de Justicia, quien nos acompaña, don Ernesto Muñoz, a quien le damos la bienvenida. También a Macarena Cortés, ¿lo acompaña? ¿No? Macarena. De autorización, presidente, para que puedan sentarse por su intermedio. Si les parece, a la comisión le pido la anuencia para que nuestros invitados puedan participar con nosotros. ¿Sí? Sí, los voy nombrando para ver por qué. Sí, pero por favor, Patricia. Macarena Cortés, jefa de la División de Reinserción Social, y Francisco Muñoz. Francisco Maldonado, asesor del Ministerio. Falta la representante de UNICEF. Sí, también queremos invitar a la Defensoría de la Niñez, Anuar Quesille, defensor de la niñez, ¿sí? Y Andrea Borges Rodríguez, bueno, la jefa, no sé con quién se acompaña usted, ¿solo o...?
Sí, perfecto. Bien, también le damos la bienvenida a Rocío Faúndez, directora nacional del Servicio Nacional de Reinserción Social. Ahí sí. Y también a la señora Violet Speak Partnery, sí, de UNICEF. Le damos la bienvenida también para que nos acompañe. Bueno, también le damos la bienvenida en calidad de oyentes a Claudia Contreras y Andrés Cubillos, que siempre nos acompañan en la comisión a propósito de este tema de responsabilidad penal adolescente. Y también de manera telemática a Patricia Ibarra y a un José Manuel McNamara, director de Asuntos Legislativos de la Asociación. Vamos a comenzar con la exposición respecto a este primer punto, justamente con la Asociación Nacional de Fiscales, quienes están de forma telemática. Estamos, sí, un segundo solamente para ordenarnos, porque tenemos dos temas. Estamos convocados también, les transmito a las señoras y señores parlamentarios para votar en general ambos proyectos, el proyecto de responsabilidad penal adolescente y también el proyecto que modifica el Código Penal para aumentar la proporción de días de arresto domiciliario, que también está citado en segundo punto, y ambos se van a votar en general hoy. Por lo tanto, ¿cómo nos organizamos con el tiempo para esta primera etapa, señor secretario? A las 5 termina esto, o sea, de aquí hasta las 4. Tiene que ser una hora a partir de que terminemos con la cuenta. Ya. Porque son varios los depositores. ¿Cuántos depositores tenemos? Tenemos Instituciones, 1, 2... 5 tendría que ser. Bueno, unos 10 minutos por cada exposición. ¿Sí? Como va a ser una sesión donde hay muchos expositores y eventualmente en ambos proyectos puede ser de una u otra manera que la comisión pudiera definir, presidente, y eso le propongo, que al término de la sesión votemos en general ambos proyectos. Para que si algún diputado tiene que salir o entrar, ambos proyectos los votamos al final, ¿le parece? ¿Le parece? Al término de esta sesión. Al término de la sesión. ¿Sí? ¿Les 5 parece? para las 5, sí. ¿A qué hora termina la sesión? A las 5. A las 5 de la tarde, sí. Sí, por lo menos 15 minutos antes. ¿Sí? ¿Le parece? ¿Ya? ¿Un cuarto para las 5? Votamos ambos. Tomamos la votación de ambos proyectos. Ya. Bien. Entonces vamos a ofrecerle la palabra a la Asociación Nacional de Fiscales de Chile, a doña Patricia Ibarra y a don José Manuel McNamara. Sí, muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo también a los honorables diputados y diputadas que se encuentran presentes hoy día en la comisión y agradecemos nuevamente la invitación que se nos hace como asociación de fiscales para poder entregar nuestra visión respecto del actual proyecto de ley en tramitación que modifica normas relativas a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Debo señalar que como fiscal me correspondió ser fiscal especializada en responsabilidad penal adolescente cuando recién entró en vigencia la ley 20.084, en esa época en la ciudad de Valdivia. Por lo tanto, investigué muchos casos de responsabilidad penal adolescente y tengo la mirada de los adolescentes infractores de ley en juicio, en audiencia y cuando efectivamente se investigaban ese tipo de casos. Y quisiera señalar en relación al actual proyecto que muchas veces la mirada que se entrega a la responsabilidad penal adolescente es la mirada a los infractores de ley que cometen delito por primera y única vez en su vida y que luego de eso nunca más van a cometer delitos. Y efectivamente hay un gran número de adolescentes que cometen delitos una sola vez entre los 14 y 17 años y luego se reencausan. Pero hay otro grupo de adolescentes, y creo que ese es el sentido de esta norma o de este proyecto de ley, que son aquellos que cometen los delitos más graves y no por única vez, sino que de manera reiterada. Y en ese sentido, muchas veces los académicos, yo he participado en conversatorios y otras actividades relativas a las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la mirada que ellos tienen es desde el punto de vista del adolescente que comete delito una sola vez. Y respecto de ellos, la ley nos parece adecuada porque hay una progresión, hay una responsabilidad, hay una proporcionalidad también en las normas. Pero ¿qué hacemos con aquellos adolescentes que cometen
homicidios, que cometen robos con violencia o intimidación, robos calificados, secuestros y otros delitos que son aquellos que están señalados en este proyecto de ley. Nosotros hicimos una consulta a los fiscales especializados en responsabilidad penal adolescente para ver qué inconvenientes han visto ellos y nos señalan que muchas veces no es posible pedir, por ejemplo, la medida cautelar más intensa de internación provisoria para un adolescente que está cometiendo todos los días delitos porque son simples delitos y no crímenes, ¿cierto? Si bien eso no es materia de la discusión de este proyecto, nos parece relevante hacerlo presente porque una fiscal del norte me dice, lo formalizamos por receptación de vehículos. ¿Y cuál es la pena para ese delito? 3 años y un día 5. Por lo tanto, no se puede pedir la medida cautelar más intensa. En ese sentido, nos parece que las propuestas que se están haciendo a la ley de responsabilidad penal adolescente, quiero referirme en orden a estas. En primer lugar, sube las penas para los adolescentes de 14 y 15 años hasta un máximo de 10 años. Pero no en todos los delitos, sino que estos delitos que nosotros ya hemos señalado son los delitos más graves. Y nos parece que es adecuado. Quisiera contarles, a modo de ejemplo, que hace un par de meses investigué un caso que ocurrió en el Metro Los Dominicos, donde un adolescente de 15 años, cometió un delito de robo calificado, donde roba un celular y luego le dispara a la víctima en la columna vertebral y le dispara a 2 guardias del metro. Y además es encontrado con esta arma. En ese caso, nosotros tenemos no un solo delito, tenemos al menos 4 delitos. ¿Y cuál es la pena máxima que se le puede aplicar a ese adolescente? 5 años de internación en régimen cerrado. Entonces, ¿qué es lo que no se analiza? Lo que no se analiza generalmente es que en los delitos cometidos por adolescentes, generalmente no es un solo imputado, hay imputados adolescentes en plural, que cometen delitos con imputados adultos y que además cometen un gran número de delitos. ¿Y cuál va a ser la pena máxima que se les va a poder aplicar independiente de la gravedad de los hechos? 5 años de régimen cerrado. Es por esa razón que para ese tipo de adolescentes reincidentes que cometen delitos graves y en gran número, nos parece adecuado que se suba a 10 años el tope actual de 5 años que tienen esos adolescentes. Luego se establece en este proyecto de ley que respecto de los adolescentes de 16 y 17 años no haya límite o que se aplique la misma regla de los adultos. Nosotros queremos hacer acá solamente una prevención y señalar que si bien se va a aplicar el mismo tramo de los adultos, no es la misma pena, porque las penas de los adolescentes son de naturaleza distinta a las de los adultos. Nosotros entendemos acá que lo que se está proponiendo en definitiva es que el tramo a considerar para los adolescentes sea el mismo de los adultos, pero no es la misma pena, porque los adolescentes tendrán internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, semicerrado con programa de reinserción social, libertad asistida simple, especial y las otras penas ya inferiores que establece la ley 20.084. Por lo tanto, creemos que ya la ley 20.084 establece un tratamiento diferenciado para los adolescentes. En relación a la siguiente norma, habla de los reincidentes, ¿cierto? Tal como lo señaló el fiscal nacional cuando concurrió también a la comisión, hay una norma actualmente que es el 68 ter, que sanciona también con mayor gravedad a los imputados que cometan delitos con la agravante del artículo 12, número 14, 15 o 16, y entendemos que estaría en el mismo sentido, es decir, ya sea excluir el grado mínimo, si es una sola agravante, o incluso el 68 ter establece aumentar en un grado la pena si es segunda reincidencia. Por lo tanto, el 68 ter vendría a suplir lo que se está señalando acá, porque el artículo 21 de la ley 20.084 establece que sí se aplican estas reglas de determinación de pena hasta el artículo 78.
Luego, respecto de la resolución que sustituye la medida cautelar, se establece acá o se propone en el proyecto de ley que sea apelable en audiencia. Nosotros estamos de acuerdo con esta modificación porque hemos visto casos en que lamentablemente hay criterios distintos de los jueces porque no está zanjado. Los jueces de garantía señalan que como en la ley 20.084 no se establece que la apelación de la revocación o sustitución de la prisión preventiva sea apelable verbalmente, no conceden el recurso de apelación verbal en la misma audiencia donde se sustituyó o se revocó y señalan que se debe apelar por escrito. ¿Y qué implica eso? Que el adolescente queda en libertad inmediatamente mientras está ejecutoriada la resolución. Y yo sugeriría acá, si es posible, agregar a esta modificación que además se consideren los casos en que se establece una caución, porque muchos jueces señalan que la caución no sustituye la prisión preventiva, por lo tanto no va a ser apelable verbalmente en la audiencia la resolución que decreta una caución. Y si eso además lo aplicáramos a los adultos, con eso zanjaríamos muchas discusiones respecto de adultos o adolescentes, donde se decreta una caución y salen en libertad mientras no se presente el recurso de hecho, que así tenemos que hacerlo, o el recurso de apelación por escrito. Respecto del quebrantamiento de la internación en régimen cerrado, se establece acá una nueva pena que podría durar hasta 1 año. Nosotros queremos señalar en primer lugar que hay una información que yo creo que sería muy relevante solicitar al Ministerio Público, primero respecto de cuántos adolescentes cometen más de un delito. Porque como señalé al principio, muchas veces estamos pensando en adolescentes primerizos y que cometen un solo delito en su vida, y claramente no es así respecto de quienes acceden a las penas más graves de internación en régimen cerrado. Por lo tanto, otro tema que es importante tener en consideración es el lugar donde se cumplen estas condenas. Los centros de internación en régimen cerrado están resguardados perimetralmente por gendarmería, pero ellos no tienen acceso a las actividades cotidianas porque para eso están los delegados o profesionales que se encargan de la reinserción de los adolescentes. Y muchas veces ellos nos han señalado que corren también un peligro su propia seguridad, porque tenemos adolescentes que cometen delitos de baja intensidad con adolescentes que cometen delitos muy graves. E incluso el pensamiento o la estructura de personalidad de esos imputados adolescentes es que muchas veces ellos cumplen las reglas porque saben que con eso se les van a cortar las sanciones. Entonces yo también escuché que en la discusión anterior se señalaba que tanto cumplen las sanciones los adolescentes, y yo creo que aquí es importante tener en consideración la gravedad del delito, porque no es solamente la respuesta o la resocialización, sino que también la responsabilización del adolescente para efecto de cumplir efectivamente estas penas o no, y ahí vienen los planes de intervención y el cumplimiento o no de los objetivos de ellos. Pero si los adolescentes quebrantan estas penas, ¿cierto? Estos cumplimientos de pena, creemos que sería adecuado establecer algún otro tipo de sanción. Se discutió también en la sesión anterior que esto no opera respecto a los adultos, pero recordemos que los adultos tienen una estructura o catálogo de penas distintas a los adolescentes. No las podemos comparar con las de los adolescentes. Esto sería en cuanto a las modificaciones, y voy a dejar con ustedes al fiscal José Manuel McNamara. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Y bueno, le damos la palabra entonces a don José Manuel McNamara, director de Asuntos Legislativos de la Asociación Nacional de Fiscales. Sí, muchas gracias, presidente. Sí, hay una serie de otras modificaciones legales que creemos que es el momento de plantearlas también, o bien que se considere un proyecto aparte. En primer lugar, respecto al artículo 21, que ya se refiere a las reglas para la determinación de la base, de la pena base, se incorporó en el texto diferido una frase que genera un efecto sumamente perverso. Señala, después del artículo 69 del Código, viene una frase en el texto diferido. Si uno pinta la ley, está agregado en ese, que no es en el mismo texto que se está proponiendo. Dice,
No se aplicará por ello ninguna de las demás disposiciones que inciden en la cuantificación de la pena conforme a las reglas generales, incluyendo el artículo 351 del Código Procesal Penal. Esta norma alambicada, que yo la tuve que leer, llevo 20 años fiscal, pero la tuve que leer varias veces y varias veces con distintos colegas para poder entenderlo, qué es lo que hace. El efecto de esta frase que se agregó es dejar fuera, por ejemplo, el artículo 450 del Código Penal. ¿Qué es lo que señala el artículo 450? Que los delitos contra, básicamente, el robo con intimidación, robo con violencia y el robo en lugar habitado, se castigan como consumados desde que tienen un grado de atentado. Y eso por política criminal, porque por mucho que ingresen personas a mi casa, me apunten, me intimiden, y saliendo los carabineros lo detenga, el efecto al bien jurídico es el mismo. Se lleven un par de cosas, no se la lleven. Entonces, como política criminal establecida durante mucho tiempo por parte del legislador, se estableció, da lo mismo si fue tentado, consumado, frustrado, la pena es la misma. Eso se aplica para los mayores. Con esta incorporación que se hizo al artículo 21, lo que se está haciendo es que los menores responden a título de tentado, por ejemplo, que ha pasado con funcionarios de la PDI, se bajan 4 sujetos armados y el funcionario lo repele, ese delito está en grado de tentado, todavía no alcanzan a abordarlo. Pena por robo con intimidación, 5 y 1. Como es menor, 3 y 1. Como está en grado de frustrado, baja 541 días, grado de tentado, 61 días. Ese es el efecto de estas 3 párrafos que se agregaron en la modificación del texto diferido, que yo no sé si alguien cree que es lógico que una persona que comete un delito con armas de fuego contra cualquier persona y que está en grado de tentado se vaya con 61 días. Esa es la situación actual que se está viviendo en Arica. Yo lo conversé en las regiones donde ya se está incorporando esta modificación, este texto diferido que no ha llegado, no ha entrado a Santiago, pero igual algunos jueces ya lo están aplicando con esta modificación. Por lo tanto, lo que debiera decir en esa norma, o sacamos esa parte o agregarle, incluir o decir que sí se aplicará el artículo 450 del Código Penal, y con lo cual solucionamos el problema que se está generando unas penas irrisorias para menores de edad, en los casos de robos con violencia, robos con intimidación, los portonazos, etc. Este es como un primer punto respecto de la ley. Otro tema relacionado con la ley de responsabilidad penal adolescente, lo encontramos un problema, el artículo 31. El artículo 31 de la ley de responsabilidad adolescente señala: el adolescente solo podrá declarar ante el fiscal en presencia de un defensor, lo que me parece bien, perfecto, solo con defensor, cuya participación será indispensable en cualquier actuación en que se requiera al adolescente y que exceda de la mera acreditación. Eso quiere decir, nos pasa a diario, por eso lo planteo. Lo mismo, robo con intimidación, portonazos, los pillan 2 horas después, son menores de edad. Yo no puedo hacerle un reconocimiento, no le puedo sacar una fotografía a estos menores si no está el defensor. Yo he llamado a defensores, no me han contestado y no he podido hacer la diligencia. Y al día siguiente se han opuesto, cuando yo lo formalizo igual por un robo con violencia o robo con intimidación, diciendo, no, pues si no le pueden sacar la fotografía no está reconocido. Y eso pasa hoy en día, con esta norma que no permite hacer ninguna diligencia con el menor. Y uno dice, ya, pero pueden hacer un carnet fotográfico, la fotografía que tienen en el registro civil. Muchas veces son niños, son personas de 10 años, 12 años. Es imposible que lo reconozcan. Entonces, nos encontramos con un problema en esa norma que debiera permitir, está bien que no declare, que no haga diligencia, pero al menos la obtención de una fotografía, uno entiende que exista un sistema de protección, pero sobreprotección de un menor de edad, que lo único que está haciendo es dejar en la indefensión a las víctimas de robos graves, creo que no es el espíritu ni la intención del legislador. Entonces, urge una modificación permitiendo hacer diligencias básicas, como si la puedo obtener por una cámara fotográfica cuando pasa por la comisaría, obviamente una grabación, obviamente le podría sacar una fotografía. Y eso hoy en día no se puede hacer. Si no está el defensor presente y ellos simplemente, si no quieren, no van. No tengo cómo obligarle. Eso es del artículo 31. Respecto al artículo 32, hay otro problema. La internación provisoria señala el artículo 32 que solo se permite cuando los menores cometan hechos que para un adulto serían constitutivos de crimen. Nuevamente nos encontramos personas que roban vehículos, que andan encapuchados,
Día siguiente los pillamos con el auto, 3, 4 personas, no son reconocidos, receptación. Día siguiente, receptación. Al día siguiente lo pillo de nuevo por receptación. ¿Saben cuándo lo puedo dejar preso por receptación? Nunca. Y puede salir todos los días por receptación, porque solamente se decreta la internación provisoria por el artículo 32 cuando es pena de crimen. Y la receptación no tiene pena de crimen. Entonces también hay un vacío legal respecto de las personas que reiteradamente tienen este tipo de conducta en las cuales jamás los puedo dejar, si no lo pillo por el delito flagrante, pueden cometer 1, 2, 3, 20 veces el mismo ilícito y van a quedar en libertad. Y la verdad es que no es culpa del juez, sino que la legislación actual, el artículo 32, lo señala. Solo pena de crimen. Estuve viendo el debate de la semana anterior y hubo un par de consultas de algunos honorables diputados respecto a por qué no se aplica la pena que originalmente fue impuesta. Hay 3 normas que generan este tipo de problema: el artículo 41, el artículo 53 y el artículo 55. El artículo 41 señala la suspensión de la imposición de la condena. Entonces dice que cuando hubiere mérito para aplicar sanciones inferiores a 540 días, pero existen antecedentes favorables, no se dice cuáles son, el juez puede no aplicar ninguna pena. La puede dejar suspendida por 6 meses y si a los 6 meses no comete nuevo delito, se borra, no existe. Nuevamente el mismo ejemplo que estoy diciendo. Robo con violencia tentado. Estamos en la pena entre 61 y 540 días. Vale decir, el juez condenando a esa persona podría suspender la condena y no aplicarle ninguna pena por 6 meses y después de 6 meses, si no lo vuelvo a pillar, esa pena se borra y no existe. La pregunta es a ustedes si estamos de acuerdo con esto. Si no estamos de acuerdo, correspondería derogar este artículo. El artículo 53, que habla de la sustitución de la condena, que el tribunal encargado del control de ejecución podrá sustituirla por una menos gravosa, en tanto parezca más favorable. Esto nos pasa, lo he visto muchas veces, incluso en casos graves que están con régimen cerrado, por homicidio. Recuerdo un caso que varias veces de un homicidio con un bat de béisbol que hubo en Pedro Valdivia, en la plaza. Muchas veces hubo la audiencia en la cual finalmente, tengo entendido, estoy casi seguro que le aplicaron la sustitución de la condena, pero lo pedían muchas veces, pues me tocó ir a alguna audiencia donde lo pedían. Entonces, esa pena, esa norma que permite también al juez bajar por una menos gravosa. Cuando el legislador dice, si le aplicamos una pena, quiero que se aplique una, bueno, este artículo 53 es un problema para ellos. Si no estamos de acuerdo, si estamos en contra de eso, se debería derogar también. Y finalmente el artículo 55, que ya es un poco más extremo, porque dice remisión de la condena. El tribunal podrá remitir el cumplimiento del saldo de la condena en base a antecedentes calificados cuando se ha dado cumplimiento a los objetivos pretendidos. Lo que quiere decir es que el juez, si estima que se dan los presupuestos que se han considerado, puede, si una persona fue condenada a 5 años, a los 2 años y medio, dejar sin efecto el resto de la condena y que no se aplique. Entonces, esto yo lo planteo, estos 3 artículos, de acuerdo a las preguntas que se hicieron en la sesión anterior. Yo ni siquiera digo estamos en contra o a favor, simplemente esos son los artículos. Cuando se hace la pregunta de por qué no cumplen las condenas, 41, 53 y 55 la ley de responsabilidad penal adolescente. Finalmente, ahora sigue lo último, hay un tema con las reincidencias y con las condenas de menor de edad, que no está en la ley, pero es jurisprudencial y a nivel de Corte Suprema. Nos pasa hoy en día que una persona que puede tener 20 condenas como menor de edad pasan a ser adultos y no son reincidentes en ningún delito. Así lo estima la Corte Suprema. Y incluso hay casos, fallas, que dicen que tienen nuevamente irreprochable conducta anterior. Entonces, pareciera ser que si el sistema de responsabilidad penal adolescente no funcionó para esa persona, siguió cometiendo delitos, ¿correspondería considerar que tiene irreprochable conducta anterior al cumplir los 18 años? ¿O considerar que no es reincidente, pudiendo tener 2, 3, 4 homicidios? Me tocó un caso personal, un menor tenía 13 años, pero cuando cumplió 14, Robertito le celebramos el cumpleaños en la fiscalía. No estaba él, por supuesto, pero sabíamos que desde ese momento podía responder penalmente. Y a los 14 años ya tenía 3 homicidios en el cuerpo. Pero cumpliendo 18, nuevamente, de acuerdo a estas interpretaciones, o tiene irreprochable conducta anterior, o bien no es reincidente en ningún delito.
Entonces también falta una norma en el sentido de establecer que se considerarán las penas como menores una vez que pasen como adultos. Esa sí estamos de acuerdo en eso por parte de las asociaciones fiscales y sí que es un tema sumamente relevante para poder tener una persecución penal adecuada respecto de los más peligrosos, las personas que cometen delitos a diario. ¿Sí? No es para el 90% de los menores que cometen una vez y que el sistema funciona, son para ese 10% que ve que el sistema no funciona para ellos. Eso sería mucho intermedio, presidente, y muchas gracias por permitirnos a nosotros poder intervenir en esta sesión. Muy bien, muy bien. Quiero agradecer la exposición muy ilustrativa, por supuesto, de la Asociación Nacional de Fiscales, de la señora Patricia Ibarra y de don José Manuel McNamara. Bien, vamos a continuar con nuestros invitados. Al final le voy a ofrecer de esta ronda la palabra a nuestro subsecretario, también para que pueda también seguramente responder o opinar sobre varias inquietudes que se van planteando en las exposiciones. Le voy a ofrecer la palabra a la directora, a la representante de UNICEF en Chile, Violet Speak Barneri. ¿Está bien? Le ofrezco la palabra. Abajo del micro, en la base del micrófono. Ese. Bueno, entonces voy a hablar en mi Spanglish, pero espero que tú puedas entender. Pero buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio saludos también a los honorables integrantes de esta comisión. Gracias por la invitación a exponer hoy sobre la discusión en curso en esta comisión respecto de la modificación de la ley 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente para dar una mayor respuesta punitiva a delitos especificados considerados particularmente graves. Si bien UNICEF extiende las preocupaciones que esta comisión tiene por los delitos graves que se cometen en Chile, como representante de UNICEF en Chile, me gustaría exponer algunas reflexiones y preocupaciones que la modificación de la ley tendrá de ser aprobada sobre los derechos de las y los adolescentes. En primer lugar, a modo de contexto, es importante señalar que ya el año 2005 el Estado, con gobiernos consecutivos, ha realizado importantes esfuerzos para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de los Niños, ratificada por Chile en 1990 con la misma ley sobre responsabilidad penal adolescente. Esta ley aborda la situación de adolescentes que han infringido la ley penal desde un enfoque basado en los derechos, estableciendo un estatuto especial para adolescentes. Sin embargo, el diagnóstico de sus deficiencias ha llevado nuevas modificaciones recientes a través de la Ley 21.527 desde su publicación en 2023. La nueva ley ha iniciado reformas muy recientes con el propósito de mejorar la reinserción de los adolescentes a la sociedad para que lleven una vida productiva y digna llegar a cometer un delito. Esta ley también da cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado a través de la Ley de Garantías para la Niñez, que establecen el deber del Estado de garantizar el respeto, promoción y protección del desarrollo integral y los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de sus diversas políticas, instituciones y normativas. La Ley de Garantías establece el marco para el subsistema de justicia juvenil y la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Reconocen a los infractores de la ley penal como
sujetos de protección reforzada para que el Estado asuma su responsabilidad de prevenir situación de vulneración de derechos, disminuir el riesgo y apoyar la reinserción social de acuerdo con el interés superior del niño. Al ser de ley de garantías para la niñez una ley marcada, requieren la adopción de todas las instituciones y normas. El Estado debería estar muy orgulloso de estas leyes y del avance institucional. Ustedes son un ejemplo importante en el resto de América Latina y se les debe dar todo el apoyo para que se implementen plenamente, especialmente ahora que hay una tendencia que menos adolescentes cometen delitos, pero que los adolescentes más vulnerables, esos son los niños en pobreza, afuera de la escuela, etc. Ellas necesitan mayores oportunidades preventivas para proyectarse y son familias de los delitos más graves que están introduciendo las pandillas y los adultos mayores que ellos. Son justamente estos quienes deben ser perseguidos de manera más severas para aprovechar esta vulnerabilidad para la comisión de delitos como los que este proyecto busca prescribir. No es a través de la mayor sanción a los adolescentes que debe combatir la inseguridad. Las políticas de seguridad son necesarias, pero no pueden contravenir nunca derechos humanos. Reconocemos plenamente que estos adolescentes son responsables de sus delitos, que cometieron y por los que ellos debería haber consecuencias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todos son niños y a menudo provienen de hogares desintegrados, viven en pobreza, están fuera de la escuela y han sido abandonados para luchar por su propia supervivencia. Esa vulnerabilidad previa es parte de lo que el sistema de garantías debe proteger de manera especial, a través de garantía de prestaciones y programas sociales y como políticas públicas específicas. A través de la prevención ante el mejor riesgo de protección pertinente, se deben disminuir los riesgos de exposición a la violencia. En este contexto de marco jurídico integral existen para la protección de niñez en que deben analizar este proyecto. Las modificaciones propuestas en la Ley 20.084 refletirán los logros que las inversiones realizadas para proteger a los niños, niñas y adolescentes, mientras que la prolongación y la severidad de las penas de los adolescentes los privarían de sus derechos, los expondrían por más tiempo a otras personas mayores en el mundo criminal y al mismo tiempo harían su reinserción y la sociedad como ciudadanos productivos mucho más difícil. Además, las propuestas van a dirección contraria al camino que ha avanzado el Estado con diferentes gobiernos en legislación y políticas públicas que apuntan a incorporar un enfoque de derechos, uno que reconozca las particulares y trayectoria de vida de los adolescentes, orientándolos hacia la prevención, el acceso a servicios y beneficios sociales de forma intersectorial y la reinserción social de aquellos adolescentes han infringido la ley. Al final, es más rentable invertir en prevención y protección de los adolescentes para que se involucren
en delitos que quitarles la libertad por un periodo más prolongado, limitando su futura reinserción a la sociedad, lejos de la violencia y el crimen. Gracias por su atención y si desea algunas preguntas, mi colega Paula Margota pueden responderla. Gracias. Muchas gracias, Violet Spick-Barnery, representante de la UNICEF. Muchas gracias por su exposición. Quiero ofrecerle la palabra a doña Rocío Faúndez García, directora nacional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, para que nos pueda dar a conocer su opinión respecto a este proyecto. En la base del micrófono. Muchas gracias. Muy buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludo a todos los miembros de la comisión. Como directora del Servicio de Reinserción Social, muy brevemente en el marco de la discusión de este proyecto de ley, me interesa contarles algunos de los principales aspectos de la reforma que está en este momento implementando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La reforma queda establecida en la Ley 21.527 y crea el nuevo servicio, pero además realiza varias otras modificaciones que a continuación serán explicadas, que tienen que ver con modificaciones sustantivas a la Ley 20.084, especialización de los distintos actores del sistema de justicia y también el establecimiento de un sistema de gobernanza para que por primera vez haya una política y un plan de reinserción social juvenil nacional de carácter intersectorial, lo cual implica comprometer a todos los actores del Estado en esta política. Deberían poner la presentación, pero voy a comenzar a contarles algunos de los principales principios que la Ley 21.527 establece para el Servicio de Reinserción Social Juvenil. ¿La presentación no está? Ah, ya, continúe nomás. Muchas gracias. Estos principios que la ley establece para el servicio son el horizonte hacia el cual el servicio que estamos implementando de manera gradual se tiene que implementar. Por un lado, tenemos el interés superior del adolescente como disposición general, como ha señalado la representante de UNICEF y probablemente señalarán otros de los participantes. En Chile, desde la ratificación de la Convención de Derechos de la Niñez, se ha ido avanzando hacia tener un marco normativo, incluyendo la Ley de Garantías y Protección Integral de Derechos de la Niñez, que pone al centro el interés superior del adolescente. Tenemos, por otro lado, el principio de especialización, como señalé anteriormente, cuando comienza a implementarse el sistema de justicia juvenil en Chile el año 2007, solo parte del sistema institucional se especializa, la Defensoría Penal Pública se especializa, pero estaba pendiente el proceso de especialización de la Judicatura y del Ministerio Público, que es lo que ahora se establece con la ley actualmente vigente. Tenemos la orientación de la gestión hacia el sujeto de atención, a diferencia del Servicio Nacional de Menores, que es el servicio que nosotros vamos a ir sustituyendo paulatinamente a lo largo del país, que tenía su foco puesto en centros y proyectos. Nosotros tenemos el principal foco de orientación puesto en el sujeto de atención, y eso es hoy día posible porque la cantidad de jóvenes que hoy día están cumpliendo medidas o sanciones a nivel nacional son alrededor de 6.500. Por lo tanto, tenemos la capacidad, con un servicio robusto como el que estamos echando a andar, de tener un trabajo personalizado. Está el principio de separación y segmentación. La idea es que podamos ir estableciendo perfiles de los distintos jóvenes, que es uno de los temas que ha estado en discusión con el actual proyecto de ley que se está discutiendo, poder separar los distintos perfiles y poder diseñar sobre todo planes de intervención que sean lo más idóneos para cada uno de ellos. Tenemos el principio de coordinación pública, es decir, que el conjunto de las instituciones, salud, educación, Senda, Sense, contribuyan a la reinserción. No es solo una colaboración deseable, sino que es una exigencia desde el rol de garantes que cada uno de estos actores tienen respecto de la reinserción social juvenil. Tenemos el principio de innovación. El servicio contempla algunos mecanismos orgánicos para ir
incorporando las principales evidencias que se van generando tanto en Chile como en el mundo respecto de cuáles son las prácticas más efectivas y poder ir modificando, por lo tanto, los diseños programáticos, las normas técnicas. Y por último, tenemos un mandato de intervención personalizada. Como ya señalé, tenemos una cantidad de jóvenes hoy día a nivel nacional que está permitiendo ya en el norte del país, que es donde el servicio está funcionando desde el 13 de enero, desde este año, entre Arica y Parinacota y Coquimbo, poder hacer un trabajo de carácter personalizado. En segundo lugar, es importante señalar que tenemos hoy día ciertas condiciones históricas que no habíamos tenido previamente para que la implementación de esta reforma que busca aumentar la capacidad del Estado para llevar a cabo procesos efectivos de reinserción social juvenil se puedan implementar adecuadamente. Por un lado, tenemos, y ahora sí en la lámina lo pueden ver, tenemos por primera vez una política y un plan de acción de reinserción social juvenil. El conjunto de ministros y ministras, liderados por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, le han presentado al presidente una política donde cada uno de los sectores compromete acciones, no solo para garantizar los derechos de los jóvenes mientras están cumpliendo medidas o sanciones, sino muy especialmente de cara a conseguir el objetivo último, que es la modificación de la conducta delictiva y la reinserción. Tenemos un respaldo bastante transversal del mundo experto que ha participado en distintas instancias del diseño de la reforma y que están colaborando hoy día y con una muy alta expectativa de cuáles van a ser los resultados que vamos a ir teniendo en el tiempo una vez que estemos implementados a nivel nacional. Tenemos un marco normativo de la Ley de Garantías y de un sistema de garantías y protección integral que está en proceso de conformación en Chile. Por lo tanto, tenemos, entre otras cosas, más mecanismos para exigirle al intersector que cumpla con su labor. Tenemos un quiebre con la lógica de la subvención. El Servicio Nacional de Menores y el Servicio de Protección Especializado, también conocido como Mejor Niñez, han funcionado y siguen funcionando con el mecanismo del voucher o de la subvención, es decir, pago por joven atendido. El Servicio de Reinserción Social Juvenil se sale de la ley de subvenciones y el sistema de pago que se realiza ahora a través de la ley de compras públicas busca financiar basalmente estándares de calidad que luego, por lo tanto, son exigibles a los ejecutores y son estándares de calidad que además no los establece el mismo servicio, sino que los establece un consejo experto, que es el Consejo de Estándares y Acreditación. Tenemos los estándares de funcionamiento definidos por ese consejo experto, especialización y compromiso de equipos previos. La reinserción social juvenil no parte de cero con la implementación de este nuevo servicio, sino que muchos equipos de larga trayectoria y que vienen especializándose en justicia juvenil pasan a formar parte del conjunto de los equipos ejecutores del servicio. Tenemos aprendizajes de la implementación de protección especializada. Sin ir más lejos, el Ministerio de Justicia, como suele implementar sus reformas, está echando a andar este servicio de manera gradual a lo largo del país, de manera de ir incorporando aprendizaje. Partimos el 13 de enero de este año en 5 regiones del norte. Desde el 13 de enero del próximo año estaremos desde Maule hasta Magallanes, para llegar finalmente a la región metropolitana Valparaíso y O'Higgins, donde se concentra el 60% de la población atendida en enero del 2026. Por lo tanto, tenemos un proceso que permite ir incorporando organizacionalmente lecciones de las etapas previas para las etapas posteriores. Tenemos un amplio consenso que transforma esta política en una política de Estado. Con esto me refiero a que la Ley 21.527, que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y que crea este nuevo servicio, entre otros puntos de la reforma, se ingresó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se tramitó y tuvo importantes urgencias también durante el segundo gobierno del presidente Piñera y se termina de tramitar, se publica y comienza a implementarse durante el actual gobierno del presidente Gabriel Boric. Por lo tanto, no estamos hablando de una reforma o de un servicio que sea prerrogativa de una agenda de un sector político o de otro, sino que estamos hablando de que transversalmente hay un respaldo político a la convicción de que se requiere tener un tratamiento especializado y diferenciado respecto de la justicia juvenil en relación a la justicia adulta. Tenemos fortalecimiento de las regiones, se trata de un servicio desconcentrado, a diferencia del CENAME, que era un servicio altamente centralizado. Tenemos por primera vez un modelo de intervención nacional y vinculante y, como ya señalé anteriormente, tenemos una implementación gradual. Por lo tanto, Chile, de aquí al 13 de enero de 2026, cuando ya vamos a estar vigentes en todo el territorio nacional, va a contar
con más herramientas como Estado para poder llevar a cabo los procesos de reinserción, y es fundamental completar el periodo de implementación de este servicio y del resto de la reforma para que un par de años después, que es lo que las recomendaciones de expertos indican, podamos evaluar los resultados en términos de indicadores como reincidencia, modificación de la conducta delictiva, desescalamiento del compromiso criminógeno de los jóvenes, etc. Si podemos pasar a la lámina siguiente, 2 más, donde está el mapa, tenemos aquí reflejado la implementación progresiva de la que yo estaba hablando anteriormente. Estamos a punto de cumplir un año en las 5 regiones del norte y tenemos ya algunas evidencias bastante promisorias que en su momento podremos compartir, y estamos preparando la entrada en funcionamiento desde el 13 de enero del próximo año desde Maule hacia el sur. En términos de las claves del nuevo servicio, si vamos a la siguiente, por favor, tenemos por un lado el mandato de la especialización y del alto nivel técnico, y eso tiene que ver con el financiamiento del servicio, con los estándares definidos por el Consejo de Expertos, con las exigencias para los distintos perfiles de cargo. Tenemos una atención centrada en la intervención y en la gestión del caso. Tenemos que en el entorno el sistema de justicia juvenil por primera vez va a estar especializado y por lo tanto no solo vamos a tener defensores penales juveniles, expertos en criminología del desarrollo y en este tipo de población, sino además un ministerio público y una judicatura que a lo largo del país se están formando también institucionalmente de manera robusta en estos temas. Tenemos un aumento de los estándares de calidad. De hecho, los organismos ejecutores del nuevo servicio, que están a cargo de alrededor del 80% de la oferta, son organismos de la sociedad civil, pero tienen que cumplir estándares de calidad mucho más altos de los que tenían que cumplir previamente en el Servicio Nacional de Menores. Tenemos una gran apuesta para innovar a través de la mediación penal juvenil para algunos delitos, claramente no los más graves, no los delitos de los cuales se está hablando en este proyecto de ley. Existe la posibilidad siempre que acceda la víctima y que acceda el joven o la joven para que se lleve a cabo un proceso de mediación donde un profesional formado especialmente conduce este mecanismo que permite que el joven se haga responsable de sus actos, tenga una clara conciencia del daño que fue causado y establezca un acuerdo reparatorio con la víctima al cual luego el mediador le pueda dar seguimiento. Esto es algo que en el norte del país ya está funcionando y está teniendo por ahora muy buenos resultados. En sexto lugar, tenemos que se refuerza la respuesta del conjunto del Estado a partir de la política y plan nacional de carácter intersectorial que mencionaba anteriormente. Y por último, un cambio en la relación público-privada, ya que los organismos de la sociedad civil que ejecutan ya no van a ser financiados a través de subvenciones, a través de voucher, va a haber un financiamiento basal de la oferta, lo cual implica que el Estado puede exigir también el cumplimiento de estándares de calidad. Tenemos luego las innovaciones del servicio. Voy a pasar por ellas porque creo que en lo que he planteado anteriormente ya queda recogido cuáles son las principales innovaciones. Y solo para ir cerrando algunas cifras respecto de la atención que hemos estado entregando durante este año. Entre el 13 de enero y el 31 de octubre, en las 5 regiones del norte, hemos tenido un total de 2.268 jóvenes atendidos. Si uno toma esa foto en un momento del tiempo, estamos hablando de 1.000 jóvenes a día de hoy, alrededor de 1.000, de los cuales la gran mayoría están en programas del medio libre, como vamos a ver en la lámina siguiente, y es una proporción muy pequeña la que, de acuerdo a los delitos cometidos y de acuerdo a la definición de su medida o sanción, están privados de libertad. Ahí pueden ver que los que están en IP, internación provisoria, la primera columna, e internación con régimen cerrado, la segunda columna, son un poco más del 15%. Estos son los que se encuentran privados de libertad. Todos los demás están cumpliendo alguna medida o sanción en el medio libre, y eso implica que desde tribunales se ha tomado la decisión de que ese joven puede cumplir mejor su objetivo de reinserción social si no queda privado de libertad, sino que es acompañado por un programa y sigue inserto en la sociedad. Todos esos programas de medio libre corresponden a ese 77% que vemos en el gráfico de torta arriba, que se ejecuta a través de organismos acreditados. Por lo tanto, solo se ejecutan a través de administración directa los programas que incluyen privación de libertad.
Y tenemos a continuación en las cifras de la zona norte que si vemos el género de la población atendida, tal como ocurre en el mundo habitualmente en responsabilidad penal adolescente, la gran mayoría son hombres. Lámina siguiente, por favor. Alrededor del 93% de la población atendida son hombres, solo un 7% son mujeres. Tenemos un 85% de población chilena y un 14% de población extranjera. Desde luego esto varía de región en región. En algunas de las regiones del norte del país donde estamos ya implementando tenemos poblaciones extranjeras mayores en términos proporcionales que esto. Y en términos de tramo etario son muy pocos los jóvenes de 14 a 15 años, la gran mayoría tienen entre 16 y 17. Y también tenemos alrededor de la mitad de la población atendida con 18 y más años porque cometieron el delito por el cual están siendo investigados o por el cual están cumpliendo alguna medida o sanción siendo adolescentes, pero hoy día ya son mayores de edad y desde luego la intervención personalizada requiere incorporar este elemento para que los planes de intervención sean lo más idóneos posible. En términos de delitos, en la zona norte, que es donde estamos todavía presentes, tenemos que el 66,7% son delitos contra la propiedad, lo cual es coherente también con lo que veíamos en la lámina anterior de que tenemos una gran mayoría de jóvenes que se ha evaluado que pueden cumplir en libertad y sin privación de libertad. Tenemos una proporción de delitos contra las personas de alrededor de un 8% y luego tenemos una serie de otros delitos que van teniendo una proporción cada vez menor. Aquí no se visualiza de todos modos en este gráfico la eventual concurrencia de distintos tipos de delitos. En términos educativos, la gran mayoría de los jóvenes con los que trabaja el servicio se encuentran insertos en la educación. En general, el principal desafío para el intersector en términos educativos no es el acceso a la educación, sino que la permanencia en la educación y que ésta resulte pertinente para este perfil de jóvenes. Siguiente. Y por último, es importante señalar que tenemos alrededor de un 8% de jóvenes, se puede ver en el gráfico de torta a la derecha, que son atendidos simultáneamente por el Servicio de Reinserción Social Juvenil y por el Servicio de Protección Especializada. Esto se explica porque son jóvenes que han vivido alguna vulneración de derecho, siendo menores de edad, y por lo tanto tienen alguna medida de protección y también han cometido algún delito. Y respecto de este perfil de jóvenes con simultaneidad, estamos desarrollando por mandato presidencial un trabajo conjunto, el Servicio de Protección, el Servicio de Reinserción y el Servicio Nacional de Menores, para poder articular las intervenciones y que éstas sean más efectivas. Tenemos 11 organismos que ya se encuentran acreditados y que están participando en el actual proceso de licitación de la oferta no privativa, tanto para el norte como para el sur. Y por último, en los desafíos, si vamos a la lámina que contiene los desafíos. Siguiente, por favor. Y una más, muchas gracias. Tenemos que los principales desafíos que tiene en este momento el servicio son la próxima implementación en la zona sur del país. Ya estamos a cargo del 17% de la población atendida, pero desde el 13 de enero se suma un cuarto de la población atendida a nivel nacional que se concentra en las 8 regiones del sur. Y eso implica que tenemos que completar la licitación de la oferta programática. El 6 de diciembre cierra ese proceso licitatorio. Tenemos que completar la acreditación de mediadores para tener mediadores acreditados en el sur. Completar la instalación de direcciones regionales, que debería estar a principios de diciembre. Y ir completando la dotación, ya que inicialmente hay una cantidad de funcionarios que se traspasa desde el Servicio Nacional de Menores, pero como el nuevo servicio tiene una dotación mayor, necesitamos realizar los concursos para proveer esa dotación. El segundo gran desafío es el de la intersectorialidad. Tenemos a punto de su publicación ya y su promulgación la Política Nacional de Reinserción Social Juvenil, y durante el mes de diciembre y enero también va a quedar listo el Plan Nacional de Reinserción Social Juvenil, pero desde luego el principal desafío de estos instrumentos es su implementación y poder concretar el trabajo entre los distintos sectores e instituciones. Y por último, y con esto sí termino, el desafío de la desconcentración. Estamos hablando de pasar de un servicio donde prácticamente todos los procesos se resolvían en el nivel nacional a un servicio donde el grueso de los procesos cuando estemos en régimen van a ocurrir en el nivel regional. Por lo tanto, junto con la implementación gradual a lo largo del país, necesitamos ir avanzando en que las regiones vayan asumiendo de manera cada vez más
autónoma y con mayor nivel de competencias y de capacidades todas estas funciones. Muchas gracias, presidente, por su intermedio al resto de la comisión y quedo disponible para cualquier consulta. Muchas gracias, Rocío Faúndez, directora nacional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Y también saludar a doña María Elisa Alcaíno, asesora también del servicio. Le voy a ofrecer la palabra a la Defensoría de la Niñez, al defensor de la niñez, el señor Anuar Quesit, que nos acompaña para que nos cuente también su opinión sobre esta propuesta de moción parlamentaria. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, estimados parlamentarios, parlamentarias. Saludar también a los invitados acá presentes y agradecer la invitación a la Defensoría de la Niñez para efectos de entregar nuestras apreciaciones respecto de este proyecto de ley, el boletín 15589-07. Al respecto, solamente comentar que vamos a hacer llegar una minuta respecto a mi presentación, que es bien breve y en términos generales, y no está enfocada desde el punto de vista de los estándares del derecho penal, sino que tiene que ver más bien con los estándares asociados a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, que además también se relaciona precisamente con el mandato de la Defensoría de la Niñez. En ese sentido, la presentación que hoy voy a mostrar acá tiene que ver con, primero, dar cuenta de en qué sentido se enmarca los comentarios de la Defensoría de la Niñez a este proyecto, algunos aspectos del proyecto, algunas observaciones y finalmente algunas recomendaciones. Si pasamos a la siguiente, por favor. A modo solamente de contexto, hay que decir que los comentarios que realizamos desde la Defensoría de la Niñez tienen que ver precisamente con las facultades que la ley nos entrega, ¿no? Emitir informes y recomendaciones, hacer seguimiento desde una mirada independiente como organismo autónomo de derechos humanos, ¿verdad?, de la actuación de los organismos del Estado, y también promover el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, que son parte de las funciones que la ley nos entrega, ¿verdad?, como organismo autónomo. Y desde esa mirada, y si pasamos a la siguiente, hay que señalar que se nos ha solicitado entregar una opinión respecto a este proyecto que en términos generales, ¿verdad?, regula, y no voy a ahondar mucho en eso, ¿verdad?, temas que ya se han discutido latamente en esta comisión, ¿verdad?, regula particularmente modificaciones a la ley 20.084, la ley de responsabilidad penal adolescente, en cuanto, ¿verdad?, a la modificación del límite máximo de las penas privativas de libertad, modificación a las reglas de determinación de la extensión de las penas, modificaciones en materia de reincidencia y determinación de la pena, modificaciones en materia de medidas cautelares y ejecución de las penas y quebrantamientos de condena, ¿verdad?, en régimen cerrado. Esto de manera muy general, son los aspectos que la ley consagra. Y desde esa mirada, si pasamos a la siguiente, desde esa mirada, lo primero que tenemos que tener en cuenta como observación es precisamente lo que relevaba la representante de UNICEF, es que toda observación a una medida normativa que el Estado está tratando de implementar debe tener en cuenta cuáles son los estándares que están relacionados, ¿verdad?, y constituyen compromisos para el Estado. Y evidentemente hay normas que están en la Convención sobre los Derechos del Niño, pero también hay pronunciamientos del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas respecto a la niñez en el sistema de justicia juvenil, que dan cuenta de algunos aspectos vinculados a las diferencias que debe tener un sistema penal que se encarga de justamente responsabilizar a niños, niñas y adolescentes por conductas que constituyen delitos. Y en ese sentido, y como punto de partida, para no estar con titubeos previamente que podrían ser irresponsables, quiero señalar que más allá del contenido propio del proyecto de ley, donde se entiende la finalidad, porque estamos en un momento complejo, donde la violencia de los delitos que cometen los adolescentes es un tema preocupante y que el Estado debe abordar, hay que señalar que este proyecto de ley en particular, fuera de todo sesgo político, fuera de toda ideología y además también desde mi carácter independiente, constituye una vulneración y una contravención a la Convención sobre los Derechos del Niño.
no solamente a la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que también a todos los esfuerzos que el Estado, desde el gobierno de la presidenta Bachelet, desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet, en los gobiernos del presidente Sebastián Piñera y en el gobierno actual, se han dado en cuanto a las señales para construir un sistema de protección integral para los niños, niñas y adolescentes. En particular, la ley 21.430, la ley de garantías y protección integral a los derechos de niños, niñas y adolescentes, establece que los adolescentes infractores de ley requieren mecanismos de protección reforzada, pero eso se ha malentendido. El hecho de que se establezca que un proyecto de ley como este contraviene estándares internacionales no implica que al menos desde la Defensoría de las Niñas tengamos una postura abolicionista del derecho penal. Todo lo contrario, nosotros consideramos, ¿verdad? Y somos, ¿verdad?, partidarios de que tiene que existir un sistema penal que permita que los adolescentes que cometen delitos se responsabilicen por dichas conductas, y es más, el Estado tiene una obligación de generar un mecanismo y una estrategia de intervención que sea coherente y que sea pertinente para que esos adolescentes no vuelvan a delinquir. ¿Por qué? Porque lo que pasa actualmente, y así lo han relevado diversos invitados que han estado en esta comisión, es que si bien las cifras se mantienen constantes y leves alzas, el problema es que los adolescentes que han cometido un delito vuelven a delinquir cometiendo delitos más graves. Y eso es una falla del sistema de la cual está consciente el Estado. Por eso ha entregado señales que están dirigidas a crear el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Y también el problema, ¿verdad?, tiene que ver precisamente con que el nivel de problema que se enfrenta al sistema penal juvenil es tan importante como otros problemas más graves y respecto de los cuales no hay un tratamiento por parte del Estado en general, o al menos hay señales, al menos mediáticas, menos visibles, por ejemplo, en materia de explotación sexual, donde las cifras son mucho más preocupantes que en materia penal adolescente. Por ejemplo, en materia de violencia escolar, donde las cifras son mucho más preocupantes que en materia de adolescentes que cometen delitos. O, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes viviendo en campamentos y que son víctimas de desalojos, donde las cifras también son importantes. Sin embargo, se centra el problema en esto porque efectivamente hay un tema que tiene que ver con el derecho que tienen las víctimas. Y desde la Defensoría de las Niñas consideramos que debe existir un sistema, pero ese sistema no debe ser contraproducente con las señales que desde hace ya 15 años el Estado ha venido dando para generar un mecanismo que precisamente permita que los adolescentes que cometen delitos cumplan una sanción penal, se sometan a un programa que los permita reinsertarlos en la sociedad y que finalmente, y esto es lo más difícil, no vuelvan a delinquir. Ahí creemos que hay un desafío. Si pasamos a la siguiente. En ese sentido, ya me antecedió, ¿verdad?, la directora del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. La ley 21.527 viene a ser el punto de partida de una señal que el Estado dio y que transversalmente fue apoyado por todos los sectores políticos para generar cambios que eran importantes. Esto nosotros lo manifestamos, ¿verdad? Y también el fiscal nacional, que quien estuvo en la comisión a propósito del proyecto de ley de reincidencia, así lo manifestó. Creemos que no es oportuno ni tampoco es beneficioso introducir nuevas modificaciones al sistema de justicia juvenil, ya que estamos en medio de una reforma de carácter mayor que fue tramitada y discutida durante más de 7 años y que en el contexto de que se espera una evaluación que sea pertinente, va inevitablemente solucionar los problemas que actualmente pretende enfrentar este proyecto de ley, que es la baja del número de adolescentes que cometen delitos o disminuir la reincidencia de los adolescentes en conflicto con la ley. Es por eso también que creemos que en este sentido parte importante de los esfuerzos del Estado, incluido el Parlamento, debieran estar enfocados en cómo fortalecer el funcionamiento del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil con el apoyo de otras instituciones que tienen que ver precisamente con el respaldo en cuanto a materias de prevención del delito y en cuanto a materias de protección social, porque en la medida que fortalecemos los sistemas de protección social, mejoramos las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes, mejoramos las condiciones de seguridad de los niños y niñas que están muriendo en sus barrios por armas de fuego. En la medida que solucionamos eso, la posibilidad de que existan adolescentes que se relacionen con el delito baja gradualmente. Y eso no es un tema del cual puedo dar cuenta yo desde las ciencias jurídicas, que es desde donde me siento más cómodo, sino que son temas vinculados más a otras ciencias, ¿no? A la psicología del desarrollo, a la antropología, ¿verdad? O a la propia criminología. La siguiente, por favor.
Pero también hay un tema de cifras que dan cuenta de cómo está el sistema actualmente. Si miramos las cifras entre el 2018 y el 2023, que son datos de los cuales da cuenta el Ministerio Público, existe una baja paulatina de los delitos sostenida durante muchos años, pero luego se observa una tendencia al alza que alcanza los niveles prepandemia. Entonces probablemente estamos frente a una situación dentro de la comisión de delitos que estaría dentro de los rangos normales prepandemia, porque era obvio que durante la pandemia los delitos iban a bajar, pero también se observan, ¿verdad?, que ha existido una tasa de aumento de delitos violentos, ¿verdad? Por lo tanto, creemos que el problema no es la cantidad de los delitos que cometen los adolescentes, sino que el problema es la violencia, en los comportamientos delictivos que se cometen y en la forma en que el Estado debe abordar eso mediante mecanismos de prevención del delito y mediante un sistema de reinserción social que cumpla su finalidad. Actualmente vemos que en aquellas regiones donde aún no está instalado, no ha llegado el servicio de reinserción social, esos esfuerzos siguen siendo parte del problema, porque no hay mecanismos que permitan justamente cumplir con los fines de la ley 20.084. La siguiente, por favor. Y otra cosa tiene que ver también precisamente con la evidencia relativa a los delitos cometidos por los adolescentes respecto a los términos aplicados en causa de responsabilidad penal adolescente. Ahí observamos que existe una fuerte baja en la proporción de sentencias definitivas y condenatorias, y una fuerte alza en la proporción de archivos provisionales. Por lo tanto, esto podría relacionarse no solamente con fallas del servicio de reinserción o con fallas, ¿verdad?, o cuestiones que son imputables a los adolescentes, sino que tiene que ver también con fallas y desafíos que enfrenta el sistema de justicia. Yo escuchaba al señor fiscal que hablaba de algunas situaciones conflictivas o dificultosas en casos particulares, pero también hay que tener responsabilidad precisamente para no hacer pagar el costo a los adolescentes de las fallas propias de la Defensoría Pública o del Ministerio Público, para no poder justamente hacerse cargo de dichas responsabilidades. La siguiente, por favor. También hay ciertos comentarios que tienen que ver con la falta de evidencia sobre el carácter disuasivo de la pena, y me imagino que eso se ha estudiado, ¿verdad?, y se ha discutido en el contexto de la discusión de este proyecto de ley. ¿Por qué? Diversos autores, organismos internacionales, autores nacionales incluso, y connotados penalistas han concluido que el aumento de penas tiene efectos, pero estos no son estadísticamente significativos, y que un adolescente, por ejemplo, que tiene compromiso delictual, va a delinquir igualmente, sin importar si la pena es más alta. Y eso es una cuestión que la evidencia empírica nos entrega. Lo otro tiene que ver con que los sujetos con una motivación para delinquir generalmente no consideran penas futuras asociadas a su comportamiento delictivo, y que los factores que sí ayudan a disminuir los delitos son aquellos que están vinculados a la prevención, a la disuasión focalizada, al patrullaje focalizado, a la implementación de políticas y planes de seguridad social, y finalmente a la construcción de barrios amigables para los niños, niñas y adolescentes. El foco de mi intervención efectivamente no tiene que ver con el sistema, sino que tiene que ver con la posición de los niños, niñas y adolescentes en la sociedad, y donde vemos que se ven expuestos a cometer delitos producto de la falta de políticas de protección social, no porque sean malos per se. Además, también creemos que es importante que si de prosperar esta iniciativa normativa, y si pasamos a la siguiente, se tengan en cuenta incorporar el enfoque de derechos humanos de niñez y adolescencia en las medidas sugeridas, porque vemos que si uno analiza este proyecto de ley a la luz de lo que dispone la ley 21.430, que es la ley marco en materia de niñez y adolescencia en Chile, existen algunas contravenciones que tienen que ver precisamente con el principio del resguardo del interés superior de niños, niñas y adolescentes, el principio de proporcionalidad de la pena privativa de libertad, que está consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en el artículo 33 de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, el principio de especialidad en la Convención y en nuestra ley, y también en el principio de excepcionalidad del artículo 37 de la Convención y el artículo 47 de la Ley 20.084, considerando además que el artículo 51 de la Ley 21.430 consagra el principio de protección reforzada de adolescentes en conflicto con la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que tratándose de adolescentes que cometen delitos, estén cumpliendo sanciones privativas de libertad o en el medio libre, el Estado debe generar esfuerzos adicionales para que por todos sus medios
eviten que esos adolescentes vuelvan a cometer delitos y, por cierto, vuelvan a cometer delitos que sean más graves, que es lo que lamentablemente uno puede observar si uno mira las cifras, ¿verdad?, que están publicadas por distintos organismos que tienen algún grado de mandato en la materia. Y la siguiente, por favor, para solamente entregar las conclusiones. Esto está mucho más desarrollado en la minuta que le haremos llegar por su intermedio, señor presidente. Creemos que las recomendaciones apuntan a incorporar el enfoque de derechos humanos en esta propuesta normativa, hacer el contraste de este proyecto de ley con las normas nacionales que el Estado ha venido promulgando, ¿verdad?, desde el año 2015 a la fecha, también con las normas internacionales a las cuales Chile ha adherido y que son parte de nuestra legislación. Y también creemos que es necesario conocer el estado de implementación del servicio de reinserción social juvenil y luego de eso determinar si los desafíos de la reinserción tienen respuesta, ¿verdad?, con las políticas que está implementando el servicio. Nosotros creemos que la forma en que se está diseñando el sistema de reinserción social debería generar efectos positivos respecto de los adolescentes que cometen delitos, pero evidentemente tenemos que justamente esperar que este servicio pueda darnos como cuenta de cómo ha sido su proceso de implementación y los resultados. Los datos expuestos también muestran que el problema no es solo la cantidad de delitos, sino que también el cambio en los delitos que cometen los delitos y existe una concentración de detenciones en un número reducido de adolescentes, que ese es el gran problema que nosotros identificamos desde la Defensoría de la Niñez. Y que finalmente una recomendación presupuestaria, la Defensoría de la Niñez viene alertando desde hace años, desde la gestión anterior y en esta gestión, que se requiere inversión y la necesidad de mejorar la política social para la pre y la adolescencia, y por lo tanto mediante la ampliación de la cobertura del Chile Crece Contigo, que por lo demás fue fruto de discusión en el contexto de la ley de presupuesto, y donde si bien se aprobó el presupuesto, seguimos frente a una política de continuidad que justamente no satisface el estándar de prioridad y progresividad que se requiere en política de niñez y adolescencia. Con eso me quedo ahí, presidente, agradezco la invitación y quedo atento y disponible por cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias al defensor de la niñez por su exposición. Don Anuar Quesí, defensor de la niñez entonces, y saludar por supuesto también a Andrea Borges, Grace Smith, que lo acompañan en esta sesión. Bien, finalmente vamos a ofrecer la palabra al Ejecutivo, liderado por el señor subsecretario de Justicia, don Ernesto Muñoz, a quien le damos la bienvenida, por supuesto, a esta comisión. Lo habíamos echado de menos, le agradecemos que esté con nosotros y bueno, también lo felicitamos por su nombramiento también como subsecretario de Justicia. También saludar a don Francisco Muñoz, Macarena Cortés, Francisco Maldonado, María Esther Torres, Frola Benazul y Francisco Molina, que lo acompañan. A todos bienvenidos. Señor subsecretario, le voy a ofrecer la palabra. Va a tener que dividirse los dos temas, ya, porque tenemos hasta 4:45, son las 4:28. Le quiero ofrecer la palabra en estos primeros 10 minutos para el proyecto de responsabilidad penal adolescente que estamos discutiendo, y luego sobre el otro proyecto que ya lo vamos a presentar. Le ofrezco la palabra. En la base del micrófono. ¿Yo? Ahí está. Sí. Bueno, muchas gracias por la bienvenida, por su intervención, señor presidente. Para mí ciertamente es un honor en este rol de subsecretario poder exponer en la comisión. Voy a tratar de ser lo más sucinto posible. Respecto de este boletín, lo que nosotros quisiéramos decir como ideas, fuerzas fundamentales, es entendiendo el objetivo, tal como indicaba el defensor. Nosotros tenemos ciertas observaciones que dicen relación, digamos, con el detalle, que podemos conversar, por cierto, y eso será parte de la discusión parlamentaria, y también por dos componentes fundamentales o dos pilares en esta área que nos parece que son muy importantes que se mantengan, ¿no es verdad? Uno de los cuales es la implementación de la legislación que ha sido recientemente aprobada, y la otra que dice relación con la especialidad del ámbito de la responsabilidad penal adolescente. En mi presentación voy a hablar acerca, en general, de los componentes de la profundización de esta reforma,
muy someramente, consisten en un nuevo servicio, que ya lo expuso la directora, una política pública que se apoya en una gobernanza, pero también en un plan de acción a 5 años que tiene su propia coordinación institucional e interinstitucional y una especialización de los actores del programa que consiste en creación de unidades en fiscalía, salas preferentes, otras modificaciones que nos aportan en este caso en la construcción, como se ve en la siguiente lámina, de un Estado, de una política nacional de reinserción social juvenil. Tenemos aquí también distintas etapas, porque este ha sido un proceso muy madurado, macerado, compartido y, como decía también la directora hace un rato, un diagnóstico común, transversal, que supera también a los distintos gobiernos en cuanto a la implementación de una institucionalidad que, junto con respetar los derechos establecidos en la Convención de los Derechos de los Niños, puede avanzar políticas públicas de manera efectiva. Aquí entonces tenemos un detalle de la progresión y también, y ya entrando en materia respecto del primer punto al que yo me refería por su intermedio, señor presidente, el artículo 24, en la siguiente lámina de la ley 21.527, establece una comisión coordinadora nacional, ¿sí?, que establece este plan de acción intersectorial cada 5 años que detalla actividades, metas, indicadores, metodologías y plazos que son los necesarios para el logro de los objetivos estratégicos dispuestos en la política. Esta comisión tiene que hacerle seguimiento al plan de acción, evaluar sus avances y resultados y debe informar a sí mismo sobre ellos periódicamente al Consejo Nacional. Además, anualmente va a proponer modificaciones pertinentes en la misma instancia. Entonces, aquí señalar de que el acompañamiento, el diseño de esta reforma que se despliega gradualmente contempla en sí misma estructuras que están en la propia ley y también gobernanza apropiada para ir haciéndole seguimiento a su implementación. Eso es importante en el contexto que estamos señalando, porque esta es una reforma que todavía no está completamente implementada y es por eso entonces que no tenemos muchos de los datos que esperamos sean positivos en cuanto a la implementación y que acompañan el propósito y el motivo de la moción que estamos hoy día discutiendo. También en la siguiente lámina aparece otro componente importante de esta evaluación que tiene que ver con la consultoría de avance en la implementación de la reforma. No solamente tenemos esta estructura que tiene esta coordinación y este reporte anual, sino que además desde mediados del 2024 se está realizando una consultoría desde el Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto con el Centro de Estudios de Justicia Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile para el seguimiento de la implementación del nuevo servicio. Especialmente, bueno, está desplegado y va a desplegarse en la zona sur desde el Maule hasta Magallanes y hoy día tenemos entonces un estudio que se va a preocupar de la nueva institucionalidad, de la especialización, el sistema de compras públicas, la gobernanza y la orgánica, los aspectos técnicos y la gestión de los organismos interesados. Y si esto fuera poco, además, en la siguiente lámina, lo que tenemos es otro punto que es vital, que está establecido y dispuesto en el artículo 59, y también en la disposición 13ª transitoria de la ley 21.527, en la lámina siguiente, donde se habla acerca de una primera evaluación del funcionamiento de la ley, de la reforma de la ley 20.084, se va a realizar una vez transcurrido un año contado desde la implementación total de la presente ley. Y esta evaluación va a contener o debe contener, entre otros, los resultados de la aplicación de las normas sobre especialización de los intervinientes, salas especializadas y agendamiento preferente de audiencias, y la aplicación de las normas procesales al sistema de responsabilidad penal adolescente. Es decir, tenemos acá, y por eso era un primer pilar del comentario, un proceso en marcha que a su vez tiene una especificación clara respecto del seguimiento, evaluación y también de propuestas de modificación. Desde ese punto de vista, la idea, digamos, de una buena política implementada en las condiciones que han sido aprobadas supone que nosotros tengamos un espacio para poder esperar esta evaluación y de esa manera tener claridad respecto de cuáles son las brechas, ¿sí? Entonces hay una primera conclusión, ¿sí? Además de esto, tenemos en el circuito judicial la Subcomisión de Responsabilidad Penal de Adolescentes, una organización del sistema de justicia especializado, requerimientos de formación y capacitación, gestión de instrumentos administrativos del servicio, interconectividad, tratamiento de cuestiones interpretativas y monitoreo de instalación de servicios, que son partes
importantes en la siguiente lámina de lo que estamos viendo. La siguiente lámina, por favor. Ahora bien, si nos centramos en el segundo componente, que tiene que ver no solamente con la implementación, sino también con este régimen especial que ha sido fortalecido y que en sí mismo contiene una lógica distinta en la responsabilidad penal adolescente, ¿no es verdad? Una lógica que en este caso funciona sobre la base del reconocimiento de la progresividad en la autonomía y por ende de la responsabilidad, y que es una rama especial del derecho penal que presenta características propias. Sobre todo, y esto es importante, si uno lo junta con lo que acabamos de señalar de la gradualidad y la evaluación, con un marcado énfasis resocializador para los adolescentes, teniendo como base el respeto a los tratados e instrumentos internacionales suscritos por el Estado de Chile, tal como nos indicaba recién el defensor. Esto debe guiar en todo momento la reacción punitiva estatal respecto de los adolescentes. Y aún en ese ámbito, lo que nosotros hemos hecho y lo que el Congreso ha aprobado y se está implementando respecto del régimen de la Ley 20.084 es la generación de condiciones e implementación paulatina para el desarrollo de intervenciones que sean idóneas, ¿sí? Para favorecer los procesos de asistimiento en el comportamiento delictivo futuro, para establecer también una serie de componentes que forman parte de este objetivo de política pública. El primero de los componentes es a partir de una evaluación objetiva que se basa en estudios y evaluaciones de funcionamiento de la ley durante su primera década de vigencia, asimismo en el consenso en el que estábamos hablando sobre la necesidad de resolverlos y que entendemos también es el propósito del proyecto. Las soluciones que se expresan consensuadamente con los actores del sistema que han sido también implementados apuntan también a una mayor rigidez o endurecimiento que se observa claramente, y solamente por vía de ejemplo, la modificación del régimen semicerrado, los límites mínimos de las penas de internamiento que se elevan, los mínimos señalados que se establecen en forma absoluta. En la siguiente lámina continúa esta enumeración: la intervención en el tratamiento de drogas, las penas accesorias a la ley de violencia intrafamiliar, la supresión de la multa y la limitación de la amonestación, la incorporación formal de los factores personales y la gravedad de la conducta como criterios de determinación de la pena, el establecimiento formal de un régimen agravado para los casos de reincidencia en cualquier crimen, y también que esta reincidencia incide en la sustitución de condenas, elevándose las exigencias en los casos de comisión previa de un crimen. Se rigidiza el sistema el sistema en general, y también hay finalmente el sistema de quebrantamiento de condena. Entonces, el régimen que ya estamos implementando establece, junto con la gradualidad y los mecanismos de evaluación que nos van a permitir determinarlos en detalle y con datos en la mano específicos, si se están cerrando o no las brechas. Además, esos instrumentos apuntan a hacer más rígido el sistema, respetando, por cierto, los tratados internacionales y las garantías que aseguran este tratamiento distinto y diferenciado de la responsabilidad penal adolescente. Si uno va, y esto también va a ser materia, por cierto, de la discusión en particular, pero solamente una mirada general, presidente, y en la siguiente lámina, por su intermedio, si uno analiza las modificaciones propuestas en la moción, uno puede hacer ciertos comentarios, por ejemplo, respecto de la extensión del máximo de la pena. Podríamos decir que sería interesante, en este caso, observar que solo una parte menor de los delitos presentan algún grado de mayor prevalencia en el último año. Refleja una valoración también, a nuestro juicio, preventivo general abstracta, y que no tenemos datos certeros que nos lleven a confirmar que ese efecto es preventivo, y podría provocar efectos desocializadores que favorecerían la reiteración delictiva futura. Entonces podría, a su vez, generar un efecto contrario al buscado. Respecto a la supresión general en la reducción del grado de pena prevista en el artículo 21, junto con lo que ya hemos dicho, se pondría en riesgo la relación proporcional que debe tener la pena de un adolescente en comparación con la que se aplica a un adulto, que es parte de los pilares que nosotros como Ministerio de Justicia nos interesa transmitir. Este régimen especial, con reglas especiales,
con doctrina y con propósitos distintos de la pena y de la intervención no puede borrarse en su distinción con el régimen general, y eso eventualmente podría ocurrir con alguna de las propuestas que se están estudiando. Respecto a regulación de reincidencia para crímenes de especial connotación o gravedad, la regla previa a la reforma de la ley que contiene, de la ley 20.527, que contiene una regla al respecto, quedaría derogada, y la regla ya incorporada tiene dos ventajas. Me queda una lámina. Se aplicaría, que prevé el efecto para el caso en que ya se impone una condena más elevada, y ya se aplica a cualquier crimen, ¿no es verdad? Y finalmente tenemos los dos últimos comentarios muy generales en la siguiente lámina, a propósito de la apelación verbal, que es un tema que se discute en la jurisprudencia, y en general hay una postura mayoritaria en los fallos de la Corte Suprema en el sentido de que no se aplica, pero también hay actualmente un debate, ¿no es verdad?, respecto de esa aplicación, y la regulación del quebrantamiento de condenas privativas de libertad, que el efecto actual es el propio del incumplimiento de una condena. La propuesta aplicaría un efecto superior al previsto de la ley penal, y por lo tanto es necesario reglamentar algún efecto, ¿no es verdad?, para aplicar la regla de unificación, para lo cual también tenemos ahí unas propuestas que podemos ir revisando. En general, entonces, presidente, por su intermedio, a nosotros estas preocupaciones nos llevan a hablar desde un marco en el que nos interesa mantener la implementación de una normativa que luego va a ser evaluada en cuanto a su impacto, y nos parece que lo natural y obvio es seguir con la implementación de esa normativa por un lado, y por otro lado expresamos ciertas preocupaciones en este caso, y expresamos, por cierto, la disposición del Ejecutivo para poder trabajarlas en cuanto a siempre mantener la separación de estos dos regímenes, que es claramente lo que corresponde al Estado de Chile en función de la legislación, la doctrina y también de los tratados internacionales y convenios a los que estamos obligados. Muchas gracias, señor subsecretario, por la opinión del gobierno respecto de esta iniciativa y también diversas acciones que está haciendo el gobierno en materia de protección de los adolescentes. Quiero ofrecer la palabra ahora, porque para continuar con la orden del día y conforme a los tiempos, lamentablemente no voy a poder dar el uso de la palabra a los colegas parlamentarios por el tiempo, porque estamos llamados a votar las dos iniciativas. Así que voy a continuar con la tramitación del proyecto en general que modifica el Código Procesal Penal para aumentar la proporción de días de arresto domiciliario susceptible de ser abonada a la pena privativa de libertad impuesta al condenado. Boletín 16.769-07, y le voy a ofrecer la palabra al señor subsecretario de Justicia, don Ernesto Muñoz, en representación también del señor ministro de Justicia, quien había sido invitado también por este tema, para que nos pueda comentar su opinión respecto de esta materia. Si quiere usted directamente, o también puede dar la palabra a algún asesor si así lo estima pertinente. Habíamos acordado escuchar la opinión del Ejecutivo y someter a votación entonces este proyecto de iniciativa del diputado Leonardo Soto. Perfecto, presidente, muchas gracias. Respecto de la segunda, el segundo ítem de la tabla, en cuanto a la modificación del Código Procesal Penal para aumentar la proporción de días de arresto domiciliario susceptible de ser abonada la pena privativa de libertad impuesta al condenado, en la siguiente lámina tenemos, y esto es una presentación, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, presidente, dentro de lo razonable. ¿Hasta qué hora tengo? Tengo 2 minutos. Ya, perfecto. Tenemos como definiciones, el abono es el descuento, la pena de privación de libertad soportada por el condenado. Este cómputo de efectos jurídicos de ciertas providencias que son adoptadas durante el proceso penal. Estas son definiciones respecto de las medidas cautelares personales, y además la definición del artículo 122 respecto de que estas medidas cautelares personales solo serán impuestas cuando fueran absolutamente indispensables para asegurar la realización de los fines del procedimiento. Eso claramente está en la base de lo que nosotros observamos como contexto, ¿sí?, para dar, digamos, el contexto general desde la doctrina. Ahora, si vamos en la siguiente lámina, tenemos también el régimen de clasificación
de estas, medidas privativas de libertad personal y junto con eso las restrictivas de libertad y privativas restrictivas de otros derechos. Ahí tenemos una pormenorizada exposición de estos dos tipos de medidas. En la siguiente podemos observar también, y ya entrando en materia respecto de la moción, el artículo 348 del Código Procesal Penal, que en su inciso segundo establece que la sentencia de condenar a una pena temporal deberá expresar con toda precisión el día del cual empezará hasta contarse y fijará el tiempo de detención, prisión preventiva, prisión de libertad impuesta en conformidad a la letra A del artículo 155, que deberá servir de abono para su cumplimiento. La regla entonces actual dice: para estos efectos se abonará la pena impuesta un día por cada día completo o fracción igual o superior a 12 horas de dichas medidas cautelares que hubiere cumplido el condenado. Si vamos entonces a este abono del arresto domiciliario a la condena, la regla de cálculo bajo la normativa vigente establecen ciertas situaciones que son indiscutibles. La frase cada día completo, sea en los casos de prisión preventiva, arresto domiciliario total y si la detención se extendió por más de 24 horas. También la frase fracción igual o superior a 12 horas da lugar en estos casos a la detención tuvo una duración superior a 12 horas y en el caso de arresto domiciliario parcial cuya duración diaria es igual o superior a 12 horas. La situación discutible se da cuando el arresto domiciliario parcial tuvo una duración diaria inferior a 12 horas. La jurisprudencia mayoritaria reconoce en este caso que hay una interpretación inferior a 12 horas como abono al cumplimiento de la pena, proponiendo una fórmula aritmética al respecto. Y hay una jurisprudencia minoritaria que no reconoce los abonos al cumplimiento de la pena cuando se trata de una parcialidad menor a 12 horas. Si vamos al derecho comparado, en el derecho comparado se observan dos opciones. En primer lugar, un abono que se calcula según las reglas estrictas dadas por el legislador. Aquí tenemos, por ejemplo, el Código Penal Uruguayo, el artículo 69, donde dice que el descuento se hará en la proporción de 2 días de detención por uno de penitenciaría, salvo que el procesario haya observado una buena conducta en la cárcel, en cuyo caso se le computará en la proporción de un día de detención por uno de penitenciaría. Y también tenemos otro sistema que es el de abono de cálculo por el juez dentro de un determinado marco, según reglas de ponderación dadas por el legislador. Y en estos ejemplos tenemos el Código Penal alemán y el Código Penal español. En ambos, el tribunal tiene un espacio para tomar en consideración reglas de ponderación dentro del marco que le ha fijado el legislador. Solamente para adelantar nuestra opinión preliminar sobre el tema, a nosotros nos parecería que, y podemos trabajar en una propuesta en ese sentido, podemos trabajar en algo que vaya en la dirección, por su intermedio, señor presidente, de la moción, pero a nosotros nos parece importante que se mantengan los principios a través de los cuales el tribunal va a dejarse un espacio para poder evaluar la situación. Siempre es importante en este caso dejarlo, digamos, de manera un poquito más precisa. Por ejemplo, considerando, claro, antecedentes relativos al comportamiento y circunstancias particulares de la persona imputada mientras haya durado la medida y que ameriten reconocer un abono que se trate de un abono inferior. En la siguiente lámina, y ya voy concluyendo, entonces, la siguiente. Claro. Entonces, aquí lo que tenemos entonces es una propuesta que podemos trabajar en su redacción, como decía, ofrecer un marco dentro del cual el juez puede optar por reconocer un máximo o un mínimo, y también que establece 2 criterios que el juez debe ponderar para determinar el resultado. Entonces, es un marco, un principio de propuesta que puede ser también conversado en cuanto a que, avanzando en esta materia, respecto del propósito del aumento del abono, podamos tener los principios generales establecidos acá a partir de del comportamiento de la persona imputada y de las circunstancias particulares, y al mismo tiempo la intervención del juez dentro del marco que está estableciendo la ley. Eso puedo informar en este tiempo. Muchas gracias, señor subsecretario. Muchas gracias por la exposición de los 2 proyectos que se han puesto en discusión durante esta sesión número 222.
Muy bien, señor secretario, vamos a proceder entonces con la votación de los dos proyectos en general y ahí, por supuesto, los colegas parlamentarios pueden argumentar y tener el tiempo para poder seguramente referirse a las intervenciones que tuvimos en esta jornada. Primero les voy a pedir un acuerdo, si me pueden dar unos 15 minutos para poder extender la sesión del día de hoy. Tenemos seguridad. ¿A las 5? A las 5. Estamos votando seguridad. ¿A las 5 tienen seguridad? Ya, pero lo más probable es que podamos terminar antes. Sí, va a depender de nosotros también. Ya tomé 4:15. Lo segundo, voy a aprovechar de tomar los acuerdos inmediatamente. Inmediatamente porque después seguramente varios se van a ir. La próxima semana vamos a tener el día martes la reforma del sistema de nombramiento de ministro de Corte, que está definido para el día 3 de diciembre, martes 3, y el día y ese mismo día también vamos a abordar el tema de la editorial jurídica, porque vamos a tener la presencia del ministro. El día 4, miércoles 4, vamos a votar en particular el proyecto de abono de penas que plantea el diputado Leonardo Soto, ya con los ajustes a propósito de las sugerencias que ha hecho la Fiscalía y también el Gobierno. Y vamos a fijar plazo para indicaciones para el proyecto de responsabilidad penal adolescente de iniciativa del diputado Longton y otros diputados de Renovación Nacional para el día 9 de diciembre, hasta ese día plazo de indicaciones, para iniciar la tramitación la segunda semana de diciembre, ya en particular. ¿Si les parece a la comisión? También el día 4 de diciembre vamos a abordar dos temas, como les decía, en particular el abono de pena del diputado Soto y en segundo tema, iniciativas relacionadas con la exigencia del examen de droga para las autoridades públicas, que son iniciativas de varios parlamentarios que me la han pedido de distintas bancadas. Vamos a pedirle a la Secretaría que pueda reunir todas las iniciativas, en algún minuto se va a fusionar y vamos a someter en votación de la comisión. Eso hasta el momento. Votación entonces general de los proyectos. Vamos a someter a votación entonces el primer proyecto en general, el proyecto que modifica la ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal para fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad, boletín 15.589-07. Señor secretario, procedamos a la votación. Gracias, señor presidente. Como lo dispuesto, votación en general del proyecto que usted acaba de señalar. Don Jorge Alessandri. A favor. Don Jorge Alessandri, a favor. Don Gustavo, no está don Gustavo en este momento. Don Raúl Soto, por favor. Don Raúl Soto, a favor. Don Raúl Leiva. Presidente, teniendo medianamente claro que es necesario agravar las penas para los adolescentes que participan en cierto tipo de delitos violentos, yo voto a favor en general. A favor en general. Don Andrés Longton. A favor. A favor, don Andrés. Doña Javiera Morales. Sí, me gustaría justificar mi voto. A ver, el proyecto de ley me parece que tiene aspectos procesales que son bastante interesantes y que la verdad que yo estaría por aprobar en la votación en particular, sobre todo el tema del cumplimiento de la forma de conteo del cumplimiento de la pena, cuando no se cumple o cuando no se cumple la pena en régimen cerrado, que no se descuentan esos días. También el tema de entregarle a los querellantes mayores derechos para poder apelar a ciertas decisiones. Sin embargo, mi problema con la votación en general es que la idea matriz del proyecto justamente es aumentar las penas a menores de 16 años. Y por lo que hemos escuchado acá, y además me parece complejo que nunca se contestó lo complejo que sería para alguien de menor a 16 años aumentar el tope hasta 10 años, considerando que en ese intertanto ya logra cumplir la mayoría de edad y por tanto pasa al nuevo sistema al sistema común en caso de reincidencia.
Así que, dado eso, me voy a abstener, secretario. Muy bien, doña Javiera Morales, abstención. Don Luis Sánchez. Voy a justificar brevemente también, señor secretario. Hemos escuchado mucho en este debate respecto de, y desde hace ya muchos años, desde los derechos que tienen los menores, de la indemnidad que hay que cautelar de los menores, y particularmente hablando de menores que cometen delitos. Y yo por lo menos recuerdo, al menos mi infancia, y yo creo que el mejor mensaje que uno puede transmitir a los niños y a los adolescentes es hacerlos responsables por sus propias acciones. Y hacerlos responsables en serio. No con penas que no pueden superar los 5 años cuando a veces cometen delitos atroces. Y lo hacen porque saben que hay chip libre. Saben que hay chip libre. Entonces aquí hace harto tiempo estamos en deuda con Chile de endurecer las penas a los menores de edad. Hay menores de edad que son plenamente conscientes de los delitos y las barbaridades que están cometiendo y las cometen igual, insisto en el punto también, porque saben que esto sale gratis en muchos casos. Por lo mismo voy a votar a favor y también estamos revisando la posibilidad de presentar indicaciones para poder ampliar el espectro de este proyecto de ley lo más posible, para precisamente atender también a muchas de las inquietudes que nos transmitió la Fiscalía. Muchas gracias. A favor, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. Secretario, yo también considero que este proyecto de ley tiene algunos aspectos positivos. Sin embargo, la idea matriz, tal como planteó la diputada Javiera Morales, quiere establecer una mayor permanencia de los menores infractores de ley en el sistema y también su prolongación ya en su vida como adulto durante un tiempo muy similar al que tienen los adultos, pero con la diferencia que lo tienen a temprana edad. Mire, toda la tendencia mundial, chilena y también de esta misma comisión, cuando aprobamos el proyecto de reinserción social juvenil, buscaba básicamente entregar un conjunto de herramientas para que los menores infractores de ley abandonaran sus carreras delictivas. Y este proyecto, en la parte que estoy mencionando, lo que hace es profundizar su compromiso delictivo y transformarlo en delincuente por toda su vida. Y creo yo que va en directa oposición a lo que esta misma comisión, incluso parlamentarios de la actual oposición, aprobamos cuando creamos el Servicio de Reinserción Social Juvenil. Este servicio ya se está implementando en la macrozona norte, a partir del 1 de enero del 2025 se implementa en la macrozona sur y tiene reglas distintas a las existentes y a las que se plantean acá. Y están en este momento en perfecta evaluación para ver qué funciona y qué no funciona. Yo creo que si queremos legislar con evidencia y no con las conjeturas, especulaciones y pálpitos sin respaldo en la realidad, creo yo que cometeríamos un grave error. Por eso yo en esta parte me voy a abstener sin perjuicio de que voy a aprobar algunos elementos de esta moción si es que se aprueba en general. Abstención, don Leonardo Soto. Señor presidente. Sí, yo la verdad voy a votar a favor la idea de legislar de este proyecto. Creo que a propósito de lo que escuchamos recién de la Asociación de Fiscales, creo que fue una exposición muy gráfica respecto de problemas que hoy día existen en la aplicación de la ley y sobre todo incluso ellos plantearon algunas propuestas que ni siquiera están en la moción que presentó el diputado Longton, sino que viene incluso a complementar algunos elementos que no están funcionando bien. Ya a propósito de la puerta giratoria, a propósito que son jóvenes que reinciden y que cometen delitos y además delitos graves. Nosotros aquí conocimos la situación gravísima de la familia de nuestros invitados que están de oyente acá, de Claudia Contreras y Andrés Cubillo, cómo un menor de edad mató a su hijo. Y esas son situaciones que no pueden quedar en la impunidad. Entonces tenemos que corregir. Ahora yo no me pierdo de algo que dice el diputado Soto, que también tiene razón. O sea, las penas, aumentar las penas, gravar las penas, no soluciona el problema de fondo. Entonces yo creo que abrir la discusión de este proyecto nos va a permitir también dar una discusión respecto de algunas propuestas que se hicieron acá, algunas reflexiones de las organizaciones y los organismos de defensa de la niñez
de la UNICEF, en fin, que creo que nos pueden ayudar a complementar también el sistema de reinserción de nuestros jóvenes. Evidentemente, esto no soluciona el problema de fondo. Esta es una señal que estamos dando al país respecto a que efectivamente hay que atender el problema y hay que revisar las penas de los adolescentes que cometen delitos. Pero yo creo que hay que darle una mirada un poquito más integral a esta discusión. Pero entendiendo el problema que hoy día tenemos de delincuencia, yo voto a favor. A favor, señor presidente. La votación es 6 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Bien, se aprueba entonces en general este proyecto y ya se ha definido para el día 9 de diciembre el plazo para indicaciones. Muchas gracias a aquellos expositores que estuvieron en este primer punto, también al Ejecutivo. Vamos a someter a votación entonces el segundo proyecto que modifica el Código Procesal Penal para aumentar la proporción de días de arresto domiciliario susceptible de ser abonada la pena privativa de libertad impuesta al condenado, boletín 16.769-07. Señor secretario. Gracias, señor presidente. En votación en general, el proyecto que indica el señor presidente, don Jorge Alessandri. Bien. Don Raúl Leiva. Presidente, yo voy a votar a favor de este proyecto de ley. Me parece importante el hecho de que los días de arresto domiciliario sean equitativos, pero además la ponderación está establecida en la ley. Ahí yo discrepo del Ejecutivo en cuanto a la consideración que el juez tenga respecto del comportamiento del imputado o eventualmente del delito. Me parece que si una persona no está en las mismas condiciones en arresto domiciliario total que en prisión preventiva y su abono conforme al 348, 1 a 1, no me parece, y por eso la fórmula que se plantea en el proyecto de ley, yo estoy de acuerdo y por eso voy a votar a favor. A favor, don Raúl Leiva. Don Raúl Soto. A favor, don Raúl Soto. Don Andrés Longton. A favor. A favor, don Andrés Longton. Doña Javiera Morales. A favor, secretario. A favor, doña Javiera Morales. Don Luis Sánchez. Muchas gracias, voy a votar a favor. Encuentro que es una muy buena iniciativa y celebro ahí al diputado Soto. A favor, don Luis Soto. Don Luis Sánchez. Ahora sí que viene don Leonardo Soto. Ahí sí. A favor. A favor. Y señor presidente. Yo voto a favor. Y tenemos pendiente a don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge Alessandri. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ¿cuánto salió? 800. Aprobado en general entonces. Sugerencia, dado que vamos a votar en particular el 4 de diciembre el proyecto, plazo de indicación hasta el 3. Vamos a votar entonces, vamos a votar en particular este proyecto de abono el día 4 de diciembre, por lo tanto el plazo de indicaciones es el día 3 hasta el mediodía. Hasta el mediodía. ¿Si le parece a la comisión? Del comparado. Sí, es un artículo único, por si acaso. Así que y el propio diputado Soto nos va a traer alguna sugerencia de modificación. Bien. 2 por 1 y... Bien, ¿estamos listos? Estaremos listos, Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.